De un agua alcalina, libre de químicos e impurezas y deliciosa. Dale vida a tu cuerpo, toma agua viva. Actualmente dependemos del agua embotellada o de la que sale de la llave. Aunque gran parte de esa agua es filtrada, realmente no sabemos qué contiene. El agua potable es necesaria para evitar problemas sanitarios, pero en el proceso de potabilización se pierden cualidades naturales del agua. El agua es tratada con químicos como el cloro. Al pasar por este tratamiento, su pH cambia y se pierden minerales esenciales para la vida. Beber agua embotellada pareciera ser una alternativa más saludable, pero al igual que el agua de la llave, es procesada de forma artificial. En este proceso, también el pH se altera y se pierden minerales. Las botellas plásticas en las que es embotellada, además de generar un problema para el medio ambiente, pueden llegar a contaminar con químicos potencialmente peligrosos para el cuerpo. El agua es vida. El 70% del planeta Tierra está cubierto por mares, océanos, ríos y corrientes subterráneas. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. El cerebro se compone en un 75% de agua, la sangre en un 80% y los pulmones en un 90%. El agua presente en las células sirve para disolver muchas sustancias. Esto les permite usar los nutrientes, minerales y demás elementos esenciales para desarrollar procesos biológicos. Además, el agua contribuye a eliminar desechos y toxinas fuera del organismo. El agua es la clave de cualquier ecosistema. En la naturaleza se encuentra agua limpia y pura, con el pH y el contenido de minerales adecuado. Todo esto gracias al ciclo natural del agua. Nuestra responsabilidad es sintonizarnos y escuchar lo que el universo nos enseña. Al hacer esto, descubriremos los elementos básicos de la naturaleza, aquellos que son ideales para disfrutar de un agua alcalina, libre de químicos e impurezas y deliciosa. Dale vida a tu cuerpo, toma agua viva. Actualmente dependemos del agua embotellada o de la que sale de la llave. Aunque gran parte de esa agua es filtrada, realmente no sabemos qué contiene. El agua potable es necesaria para evitar problemas sanitarios, pero en el proceso de potabilización se pierden cualidades naturales del agua. El agua es tratada con químicos como el cloro. Al pasar por este tratamiento, su pH cambia y se pierden minerales esenciales para la vida. Beber agua embotellada pareciera ser una alternativa más saludable, pero al igual que el agua de la llave, es procesada de forma artificial. En este proceso, también el pH se altera y se pierden minerales. Las botellas plásticas en las que es embotellada, además de generar un problema para el medio ambiente, pueden llegar a contaminar con químicos potencialmente peligrosos para el cuerpo. El agua es vida. El 70% del planeta Tierra está cubierto por mares, océanos, ríos y corrientes subterráneas. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. El cerebro se compone en un 75% de agua, la sangre en un 80% y los pulmones en un 90%. El agua presente en las células sirve para disolver muchas sustancias. Esto les permite usar los nutrientes, minerales y demás elementos esenciales para desarrollar procesos biológicos. Además, el agua contribuye a eliminar desechos y toxinas fuera del organismo. El agua es la clave de cualquier ecosistema. En la naturaleza se encuentra agua limpia y pura, con el pH y el contenido de minerales adecuado. Todo esto gracias al ciclo natural del agua. Nuestra responsabilidad es sintonizarnos y escuchar lo que el universo nos enseña. Al hacer esto, descubriremos los elementos básicos de la naturaleza, aquellos que son ideales para disfrutar de un agua alcalina, libre de químicos e impurezas y deliciosa. Dale vida a tu cuerpo, toma agua viva.
Actualmente dependemos del agua embotellada o de la que sale de la llave. Aunque gran parte de esa agua es filtrada, realmente no sabemos qué contiene. El agua potable es necesaria para evitar problemas sanitarios, pero en el proceso de potabilización se pierden cualidades naturales del agua. El agua es tratada con químicos como el cloro. Al pasar por este tratamiento, su pH cambia y se pierden minerales esenciales para la vida. Beber agua embotellada pareciera ser una alternativa más saludable, pero al igual que el agua de la llave, es procesada de forma artificial. En este proceso, también el pH se altera y se pierden minerales. Las botellas plásticas en las que es embotellada, además de generar un problema para el medio ambiente, pueden llegar a contaminar con químicos potencialmente peligrosos para el cuerpo. El agua es vida. El 70% del planeta Tierra está cubierto por mares, océanos, ríos y corrientes subterráneas. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. El cerebro se compone en un 75% de agua, la sangre en un 80% y los pulmones en un 90%. El agua presente en las células sirve para disolver muchas sustancias. Esto les permite usar los nutrientes, minerales y demás elementos esenciales para desarrollar procesos biológicos. Además, el agua contribuye a eliminar desechos y toxinas fuera del organismo. El agua es la clave de cualquier ecosistema. En la naturaleza se encuentra agua limpia y pura, con el pH y el contenido de minerales adecuado. Todo esto gracias al ciclo natural del agua. Nuestra responsabilidad es sintonizarnos y escuchar lo que el universo nos enseña. Al hacer esto, descubriremos los elementos básicos de la naturaleza, aquellos que son ideales para disfrutar de un agua alcalina, libre de químicos e impurezas y deliciosa. Dale vida a tu cuerpo, toma agua viva. Actualmente dependemos del agua embotellada o de la que sale de la llave. Aunque gran parte de esa agua es filtrada, realmente no sabemos qué contiene. El agua potable es necesaria para evitar problemas sanitarios, pero en el proceso de potabilización se pierden cualidades naturales del agua. El agua es tratada con químicos como el cloro. Al pasar por este tratamiento, su pH cambia y se pierden minerales esenciales para la vida. Beber agua embotellada pareciera ser una alternativa más saludable, pero al igual que el agua de la llave, es procesada de forma artificial. En este proceso, también el pH se altera y se pierden minerales. Las botellas plásticas en las que es embotellada, además de generar un problema para el medio ambiente, pueden llegar a contaminar con químicos potencialmente peligrosos para el cuerpo. El agua es vida. El 70% del planeta Tierra está cubierto por mares, océanos, ríos y corrientes subterráneas. Lo mismo ocurre con el cuerpo humano. El cerebro se compone en un 75% de agua, la sangre en un 80% y los pulmones en un 90%. El agua presente en las células sirve para disolver muchas sustancias. Esto les permite usar los nutrientes, minerales y demás elementos esenciales para desarrollar procesos biológicos. Además, el agua contribuye a eliminar desechos y toxinas fuera del organismo. El agua es la clave de cualquier ecosistema. En la naturaleza se encuentra agua limpia y pura, con el pH y el contenido de minerales adecuado. Todo esto gracias al ciclo natural del agua. Nuestra responsabilidad es sintonizarnos y escuchar lo que el universo nos enseña. Al hacer esto, descubriremos los elementos básicos de la naturaleza, aquellos que son ideales para disfrutar de un agua alcalina, libre de químicos e impurezas y deliciosa. Dale vida a tu cuerpo, toma agua viva. Muchas gracias, gracias nuevamente con todos. Lo primero que hay que mencionar es pues que el agua es el origen de toda forma de vida en el universo. Ahora, lo interesante de este líquido maravilloso es que todavía nos guarda muchos secretos. Por eso la presentación se llama Secretos del Agua. El agua es todavía un libro abierto en el que se están escribiendo todavía muchas de sus páginas. Y a mí me gustaría, a manera de introducción del tema de hidratación y salud, que es el tema de fondo,
hacerle mención de algunos datos interesantes, de algunos datos importantes de esas páginas que se están escribiendo en el libro del agua, que como les comenté es un tema que todavía nos guarda muchos secretos y mucha información. Lo primero que habría que decir es que el agua es la única sustancia que de forma natural se puede encontrar en sus tres estados, sólido, líquido y gaseoso. Se está hablando ya de un cuarto estado del agua. De compartir con ustedes este dato que realmente es curioso, es interesante, saber que cuando se hacen estudios de la razón de la longevidad de los habitantes de la isla de Okinawa, los científicos llegan a la conclusión de que esa longevidad increíblemente no es otra cosa más que una transmisión de datos em, que les dan a los habitantes los corales que rodean la isla, que tienen pues una longevidad de más de 600 millones de años. Desde este momento ya se está hablando de la capacidad de transmisión de información a través del agua. Otro dato importante lo da Roraima. Roraima es un poblado en Venezuela, en donde, según dicen los conocedores, se encuentra el agua más pura del planeta. Y cuando hacen el análisis de esta agua a través del efecto Kirlian, que es un tipo de cámara fotográfica que mide la energía de todas las cosas, descubren que las personas que toman esta agua, el agua de Roraima, no tienen 2, 3 o 5 veces más energía, sino tienen 40.000 veces más energía. Estamos hablando del agua en su estado más puro. Otro dato interesante es saber que los animales siempre escogen el agua más pura. Si uno le da entre dos muestras de agua a un animal, a una mascota de la casa, a un perro, a un gato, el gato o el perro siempre van a escoger el agua más pura, y es que ellos tienen pues un sentido de repente más avanzado que nosotros para determinar cuál agua les va a aportar más. Ahora, se hace como otro dato curioso, como otro dato que esté escribiendo o que se esté escribiendo en estas páginas sobre el agua, está estudios que se han hecho de forma científica y que demuestran que las células del cuerpo mejoran su estado solamente 12 minutos después de haberse tomado agua hexagonal. Ahora, para las personas que están en esta presentación, que todavía no pertenecen a esta gran comunidad de bienestar como lo es Niken, les comento que cuando nosotros hablamos de agua hexagonal, hablamos de agua en su estadio más puro. El agua hexagonal, es sinónimo de agua energizada, de agua estructurada, se refiere al agua en su estadio más puro. Y lo interesante de este estudio, que es científico, es que la persona, después de haber tomado este tipo de agua, a los 12 minutos las células, según análisis de laboratorio, ya están en un mejor estado. Ahora, otro dato interesantísimo es el análisis que se hace al líquido amniótico de una mujer embarazada. Y el líquido amniótico, entre sus componentes, está el agua. Y lo interesante es que el líquido amniótico de las mujeres embarazadas está formado por un agua hexagonal, aunque esa madre de familia no haya tenido la posibilidad de tomar agua hexagonal o agua de la mejor calidad. Y esto nos habla un poco, pues, de lo maravilloso que puede ser el cuerpo humano en permitirle a una madre de familia que nosotros estemos rodeados 7 o 9 meses en su vientre con la mejor agua del mundo. Ahora, hay otro dato muy interesante que es el comienzo de muchos estudios, y es el estudio del agua bautismal. Cuando estudian el agua bautismal, se llegan a la conclusión de que el agua bautismal también es agua hexagonal, aunque el agua bautismal haya sido llenada con agua de la llave, que no es hexagonal. Este dato, independientemente de la religión, habla de la capacidad que puede tener el agua para cambiar su estructura a través de una buena intención, a través de una oración, a través de un buen pensamiento. Ahora, no hay mejor exponente de la capacidad que tenemos nosotros de cambiar la estructura del agua que el japonés Masaru Emoto. Masaru Emoto eh, fue una persona pues muy estudiosa de este tema,
Digo fue porque él ha fallecido recién hace 2 o 3 años. Él fue de repente el mayor exponente del conocimiento, del nuevo conocimiento del agua. Y Masaru Emoto, aparte de investigador, hizo publicaciones de muchos libros y se hizo famoso realmente por las imágenes que él proyectaba, como la que ustedes ven en pantalla. Esa imagen que parece una joya no es otra cosa más que una partícula de agua o un cristal de hielo a través de una foto tomada por el microscopio. Y esta foto que parece pues una joya, no es otra cosa más que lo que nosotros conocemos como agua hexagonal. O sea, ese es el agua hexagonal. Y Masaru Emoto hizo muchos experimentos muy interesantes en donde tomaba muestras de agua y las sometía a diferentes ambientes. Y ahora les explico lo que hacía. Él agarraba, por ejemplo, una muestra de agua y la sometía a un tipo de música. Después de eso, congelaba esa muestra de agua y después le tomaba una foto a ese cristal de hielo. Por ejemplo, la foto que ustedes ven en pantalla es una foto que se logró porque la muestra de agua que se congeló fue sometida a la música que van a escuchar en este momento. Efectivamente, Masaru Emoto tomaba estas muestras de agua y las sometía a diferentes tipos de música. La foto que ustedes ven en pantalla fue una foto que se obtuvo de una muestra de agua sometida a Mozart. Esa muestra de agua él la congelaba, le tomaba después con la ayuda de un microscopio electrónico una foto y salía una foto como la que ustedes ven en pantalla. Pero lo interesante es que no todas las fotos fueron iguales, porque no todas las muestras de agua se sometían al mismo tipo de música. Y de repente tenemos una foto como la que ustedes ven en este momento, que se logró gracias a que esta muestra de agua fue sometida a una música, pero totalmente diferente. Efectivamente, no todas las fotos que él tomaba salían iguales. Habían fotos muy bonitas, muy armoniosas, como las que ustedes ven a la izquierda de la pantalla, y estas fotos eran porque las muestras de agua eran sometidas o a una música muy armoniosa, o a palabras muy positivas, o a pensamientos muy positivos. Mientras que por otro lado, él agarraba muestras de agua y las sometía a música poco armoniosa, tomaba muestras de agua, rodeaba gente alrededor de esa muestra de agua para que a esa muestra le dirijan palabras muy toscas, muy duras, muy soeces o pensamientos, y las fotos salían como la que ustedes ven a la derecha de la pantalla. Lo interesante de esto es que si es que nosotros podemos influenciar de esa forma sobre el agua, imaginémonos por favor, aunque sea por unos momentos, lo que nuestro pensamiento, lo que nuestras palabras puede hacer por nuestro organismo, porque nosotros somos agua. Entonces realmente sí puede haber un cambio a nivel celular a través de una buena intención, a través de un buen pensamiento, a través de una palabra armoniosa o de escuchar música armoniosa también. Ahora, eh, este tema se ha tocado mucho. Es más, hubo un simposio que se llamó La Memoria del Agua, que se presentó en la ONU en el año, me parece, 2013 o 2014. Fue un simposio en donde científicos de diferentes países del mundo hablaron sobre esa capacidad real que tiene el agua de cambiar su estructura de acuerdo al ambiente que se le someta. Ahora, esa es la parte del agua que todavía se está escribiendo. De repente, algunas cosas van todavía más allá de nuestro entendimiento, pero en algún momento los estudios científicos todos van a dar una explicación exacta y perfecta de por qué hay esa capacidad de manejar la estructura del agua a través del pensamiento, a través de la intención. Pero bueno, hay otra parte, la otra parte de la información, que es la parte que nosotros conocemos y que realmente es el tema objetivo de esta presentación, y es el tema de la hidratación y la relación que tiene la hidratación con la salud de las personas. Ahora, eh,
Antes de comenzar a desarrollar el tema, sí me gustaría hacer un pequeño ejercicio con ustedes. Me gustaría que mentalmente todas las personas presentes puedan detectar o imaginar una cifra promedio de agua que ustedes consumen al día. O sea, ¿cuánta cantidad de agua en promedio ustedes consumen al día? Y digo en promedio porque, bueno, porque hay días que uno toma más agua y hay días que toma menos agua, pero en promedio me gustaría que ustedes tengan esa cifra en la mente de cuánta agua pueden tomar al día en promedio, para después ver qué tan lejos o qué tan cerca están de la hidratación ideal. Cuando hablamos de por qué es importante la hidratación, sabemos que la hidratación es importante pues por muchas razones, ¿no? Lo primero es que regula la temperatura corporal. Esto es muy importante. El agua transporta nutrientes y oxígeno al organismo, pero a la vez también elimina toxinas del cuerpo. El agua lubrica las articulaciones, ayuda en el proceso de digestión, es necesaria para producir hormonas y neurotransmisores y permite que las células del cuerpo se reproduzcan. Ahora, hay mucha información sobre el agua y la relación que tiene el agua con la salud. Yo he tomado solamente parte de ese universo de información que hay y quiero transmitirles a ustedes algo de información que fue publicada en una revista muy importante que se llama Journal of the American Dietetic Association, y ellos, en parte de sus publicaciones, hablan de la relación directa que hay entre agua y óptima salud. Hablan, por ejemplo, de cómo uno puede disminuir el riesgo de un cáncer de vejiga tomando agua en cantidades ideales. Se habla también, y esto es importantísimo para las mujeres, cómo una mujer puede disminuir la posibilidad de un cáncer de mama a través de la ingesta de agua y, entre otras cosas, cómo se puede disminuir la posibilidad de un cáncer de colon. Todo esto está asociado a la hidratación, pero a la hidratación en cantidades óptimas y a la hidratación en la calidad óptima también. Y hay muchos médicos, muchos científicos y muchos ponentes que hablan más o menos de este tema, la relación que hay entre alimentación y salud, ¿no? Hay muchos médicos que terminan diciendo cada uno de diferente forma que la gran mayoría de las enfermedades, llámese, y las más complicadas como cáncer, como diabetes, como hipertensión, todas están relacionadas pues a una sobreacidificación de los tejidos y a una deshidratación crónica, ¿no? Em, Sin duda, el médico más importante en este tema, ustedes deben haber escuchado, es Otto Warburg. Él fue 2 veces premio Nobel de Medicina y él dejó claro que no había ninguna enfermedad, incluido el cáncer, que pueda sobrevivir a un entorno alcalino. Y nosotros a través del agua y del agua alcalina vamos a ayudar notablemente a disminuir esos niveles ácidos y por supuesto a disminuir las posibilidades de una enfermedad como un cáncer, como una diabetes, como una hipertensión o como cualquier otra. Ahora, cantidad y calidad de hidratación. Y creo que esto es el punto central de la presentación. O sea, a mí me gustaría dejar muy claro qué cantidad de agua deberíamos tomar y qué calidad de agua deberíamos tomar. Y el ejercicio que les hice hace un momento de que ustedes piensen qué cantidad de agua promedio, es exactamente para determinar qué tan lejos o qué tan cerca están de la cantidad ideal. Ahora, la idea de esa cifra que ustedes tienen en mente es que sea agua, pero agua como agua. O sea, acá no cuenta el té, no cuenta el café, no cuenta el jugo, no cuenta la infusión. Estamos hablando de qué cantidad de agua tomamos al día en promedio, pero como agua. Y como otro dato importante, más o menos dejar claro de que aproximadamente un vaso puede tener 250 mililitros, ¿no? Y 4 vasos hacen 1 litro. Teniendo estos datos, ustedes ya deben saber más o menos cuánta agua toman en promedio al día. Y tenemos que decir entonces que, en primer lugar, el cuerpo humano elimina una cantidad tremenda de agua. O sea, yo estoy seguro que si esto se le pregunta a 20 personas o a 100 personas, la gran mayoría no va a acertar qué tanta cantidad de agua podemos eliminar en un día. Y nosotros eliminamos más o menos 2 litros de agua promedio.
Es más, hay científicos y hay revistas especializadas que hablan de que uno elimina en promedio 2,5 litros. Acá estamos siendo conservadores. Estamos hablando de que se puede eliminar 2 litros de agua promedio. Ahora, em, no se necesita ser pues muy hábil para entender que si es que nuestro cuerpo elimina 2 litros de agua al día, lo mínimo que deberíamos recuperar son 2 litros de agua, ¿no? Ahora, esta cantidad se elimina pues a través de, principalmente de la orina, esta cantidad de agua se elimina también a través de las heces, a través de la sudoración, se elimina a través del habla, del metabolismo interno. Y acá lo interesante es que nosotros podamos recuperar estos 2 litros de agua. Y acá comienzan los problemas, porque la gran mayoría no recupera estos 2 litros de agua. Ahora, acá se está hablando de 2 litros de agua sin tomar en cuenta la cantidad de agua que se pierde cuando uno hace ejercicio. Ahora, la cantidad mínima de agua, como yo les comenté hace un momento, es de 2 litros diarios. ¿Cuál es la cantidad óptima? Y hay muchas fórmulas para establecer cuál es la cantidad óptima. Yo he tomado de repente la más sencilla y la cantidad óptima de agua debería ser 50 mililitros por kilogramo de peso por día. Eso quiere decir que si una persona pesa 60 kilos, debería tomar 3 litros, 6 por 5, 30, 3 litros de agua. Y si una persona pesa 80 kilos, la cantidad óptima de agua debería ser 4 litros. Hablamos de cantidad óptima. La cantidad mínima debería ser, como le dije hace un momento, de 2 litros. Ahora, esto que es tan conocido, es bueno repetirlo. Y bueno repetirlo, ¿por qué? Porque a la final es esta presentación, como todas las presentaciones del agua, buscan realmente crear conciencia en la necesidad que tenemos de hidratarnos con la cantidad de agua correcta y con la calidad de agua correcta. Eh, Esa es la idea, ¿no? O sea, crear conciencia en que necesitamos agua. Y es que nosotros somos 70% de agua. Y esto lo hemos escuchado muchas veces, pero a veces como que no lo interiorizamos. ¿Qué significa que yo sea 70% por ciento de agua? Significa que si yo peso 70 kilos, mi cuerpo está formado por 50 litros de agua. O sea, somos casi en totalidad agua. Y si somos agua en nuestro mayor porcentaje, viene pues la pregunta más difícil de todas, ¿no? ¿Qué agua somos? O sea, nosotros siempre buscamos lo mejor para nosotros, ¿no? De repente comprarnos el mejor carro, comprarnos el mejor equipo de música, comprar la mejor comida, pero ¿qué hay del agua? O sea, el agua es lo más indispensable que tenemos en nuestro cuerpo, y nuestro cuerpo está formado mayoritariamente por agua. ¿Y qué agua le estamos dando? Ahora, hay muchas opciones. Vamos a comenzar por la menos recomendable. La menos recomendable, sin duda, es el agua hervida. Y no sé en otros países, pero acá en Perú siempre ha sido una tradición tomar agua hervida. Eh, yo he tomado agua hervida hasta hace 7 años. Y mis papás han tomado agua hervida y mis abuelos también. Acá se usa mucho el agua hervida, lastimosamente, porque, y les voy a explicar de que no es una forma de hidratación. Y no es una forma de hidratación, ¿por qué? Porque, bueno, la medicina ha avanzado, la ciencia ha avanzado, y ahora se sabe que el beneficio del agua es que el agua nos aporte oxígeno y que el agua nos aporte minerales. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros hervimos el agua, si bien es cierto, podemos eliminar los patógenos, pero al momento de ebullición se pierde el oxígeno. Y a la hora que hierve el agua se pierden los minerales. Entonces estamos tomando un agua sin oxígeno y sin minerales. Y es más, muchos profesionales de la salud que son especialistas en este tema ya se refieren al agua hervida como un agua muerta, como un agua que no aporta nada. Y tratando de explicar esto de las formas más sencillas a la gente, se sabe, por ejemplo, que cuando uno llena una pecera con agua hervida fría, los peces se mueren. Y se mueren porque el pez necesita oxígeno. Y el agua hervida no tiene oxígeno. Entonces, todas las personas que han venido basando su hidratación en agua hervida, son personas que están totalmente deshidratadas. Y son personas que, si es que se están hidratando, no se están hidratando por el agua hervida, se están hidratando por las frutas o por las verduras que consumen, no por el agua hervida. Entonces, si es que hay algo que a mí me gustaría lograr en esta presentación, es que
sepan que nosotros perdemos por lo menos 2 litros de agua y que debemos reponer, pero no con esta opción. El agua hervida sin duda no es una buena opción. La siguiente opción es el agua de la llave. Y el agua de la llave, lógicamente, tiene también sus limitantes, que o puede venir contaminada con patógenos o puede venir contaminada con muchos químicos. Entonces, nosotros realmente descartamos el agua de caño porque sabemos que o el agua de caño o el agua de la llave, nosotros le llamamos acá en Perú agua de caño, nosotros descartamos el agua de la llave porque lo más probable es que si tomamos esta agua terminemos pues en un hospital con un problema gastrointestinal. Si es que nosotros, dentro de las alternativas de hidratación, sabiendo que debemos tomar 2 litros mínimo de agua, esta parte de la presentación es para tratar de buscar y de entender cuál es la mejor opción. Sabemos que el agua hervida no lo es, el agua de llave tampoco es una buena opción de hidratación y llegamos a lo que podría ser el agua embotellada. Y se sabe por información que tenemos que gran cantidad de las familias en Latinoamérica se hidratan con agua embotellada. El agua embotellada es mejor que el agua hervida y es mejor que el agua de caño, pero tiene muchos limitantes. El primero es que se sabe que uno de los componentes del plástico es un derivado del petróleo que se llama bisfenol A, BPA, y se sabe que este derivado del petróleo, el BPA, pues tiene hay muchas características de este compuesto que pueden producir o pueden desencadenar en un cáncer. Por eso que se habla de que el plástico pues es altamente cancerígeno. Pero no solamente ese es el problema del agua embotellada. El problema del agua embotellada es que no sabemos cuánto tiempo está embotellada, ¿no? Se supone que el agua ideal es un agua que tenga movimiento. El agua embotellada es un agua que puede estar en la botella 5 días hasta que nosotros la compramos, o puede estar en la botella pues una semana o un mes. Es considerada también un agua sin movimiento, es un agua sin energía, es un agua que carente de minerales y es un agua que a las finales no sabemos con qué procesos la han envasado. Entonces llegamos a lo que ustedes ya se imaginan es la mejor opción de las anteriores. Y la mejor opción es el agua de filtro. Ahora, em, cuando hablamos de agua de filtro, hablamos de varias formas de filtrar el agua. O sea, hay varias formas de filtrar el agua. Una de ellas se conoce como filtración múltiple o filtración por gravedad. Hay otro sistema de filtración que se conoce como el sistema de ósmosis inversa y hay otro sistema que son los ozonizadores, unos sistemas que le inyectan ozono al agua. Siempre lo hemos comentado, tratar de ponerse de acuerdo qué sistema de filtración es mejor es un poco difícil, aunque nosotros que trabajamos en Niken sabemos que el mejor tipo de filtración es a través de gravedad, que es la filtración múltiple, pero acá lo interesante es entender que el agua de filtro no termina de ser el agua ideal. Em, es la mejor alternativa de todas las que hemos descrito, pero no termina de ser el agua ideal. Si no, pues yo me voy a la ferretería de la esquina y me compro un filtro cualquiera y no por eso voy a pensar que estoy tomando la mejor agua del mundo. El agua de filtro es una muy buena alternativa, sin embargo, el agua de filtro debería contar con algunos requisitos adicionales y uno de ellos es que el agua de filtro debería ser filtrada, lógicamente, pero debería ser también mineralizada. O sea, el agua ideal sería un agua que sea filtrada, o sea, que se le haya quitado malos olores, malos sabores, que se le haya quitado químicos, que se le haya quitado bacterias, pero además de eso, el agua debería ser mineralizada. Nosotros necesitamos minerales y el agua ideal debería ser un agua filtrada, pero que además sea rica en minerales, sodio, potasio, calcio, magnesio. Ahora, entre otros, por supuesto. Ahora, el agua ideal debería ser un agua filtrada, un agua mineralizada, pero debería ser también un agua alcalina. Ahora, em, el tema de la alcalinidad, por, por el problema de salud que estamos atravesando todos, por el tema del COVID, el tema de la alcalinidad ya se ha venido un poco difundiendo un poco más, ¿no? La gente ya comienza a entender un poco lo que es la alcalinidad y cómo puede beneficiar la alcalinidad en nuestro cuerpo. Y para explicarlo, o sea, se puede explicar de forma muy sencilla, y es que todos los alimentos se pueden ubicar en una tabla, que es la tabla de pH,
que es la tabla que mide qué tan ácido o qué tan alcalino es una sustancia. Lo primero que tendríamos que saber es que ácido y alcalino son opuestos. Ahora, lo interesante es que la mayoría de alimentos que nos gustan, o sea, los alimentos que más nos gustan, lastimosamente, son los alimentos ácidos, donde están las carnes, las harinas, los lácteos, el alcohol y el azúcar. Y estos alimentos ácidos, se sabe, muchos médicos han hablado sobre este tema, se sabe que los alimentos ácidos de una u otra forma nos pueden acercar más a las enfermedades. Y los alimentos ideales o los que se deben consumir en mayor volumen, sin duda son los alimentos alcalinos, que en líneas generales, con algunas excepciones, son los alimentos naturales que no son de origen animal. Hablamos de frutas, verduras, menestras, hortalizas. Y acá está el agua alcalina, ¿no? El agua alcalina se suma a los productos alcalinos y son los que, tanto los productos alcalinos como el agua alcalina son los que nos van a ayudar a disminuir los niveles ácidos propios de una alimentación desbalanceada. Ahora, si ustedes ven en pantalla, en el momento que yo pongo alcalino, pongo acá frutas, limón. Y siempre hay una confusión con este tema, porque me dicen, bueno, el limón es ácido, y realmente no es así. O sea, la tabla de pH no muestra o no agrupa alimentos de acuerdo a su sabor. La tabla de pH agrupa alimentos de acuerdo al tipo de desecho que se produce después de la digestión. Y siendo así, el limón, si bien es cierto, es ácido al gusto, el producto de desecho de limón en el organismo es tremendamente alcalino. Por eso que es tan recomendable el agua con limón, el agua con limón en ayunas. ¿Por qué? Porque el limón va a alcalinizar de forma notable el cuerpo. Y de lo que se trata, ya volviendo al tema del agua nuevamente, es que el agua ideal debería ser un agua filtrada, debería ser un agua rica en minerales, pero debería ser un agua también alcalina. Y el agua alcalina lo que va a hacer, conjuntamente con las verduras, con las frutas, con las hortalizas, lo que van a hacer es lograr bajar esos niveles ácidos que son fruto pues de una alimentación desbalanceada, rica en carnes, en harinas, en lácteos. Em, y para concluir el tema del agua ideal, decimos que el agua ideal debería ser también un agua ionizada. El término de ionización no es otra cosa más que la posibilidad de someter el agua a una carga magnética para que se agrupen las moléculas de agua de mejor forma. Ustedes ven en pantalla la primera imagen, perdón, la primera imagen son unas bolitas celestes que, bueno, simulan lo que podría ser una molécula de agua. Y la molécula de agua, si uno la ve al microscopio, la puede ver como la primera figura. La molécula de agua no se desplaza sola, se desplaza en grupo de moléculas, que se llama clúster. ¿Qué pasa? Cuando el agua se somete a fuerzas magnéticas, las moléculas de agua se agrupan en grupos más pequeños, como se ve en la figura de abajo, en grupos ya no de 12, 15 o 21 moléculas, sino en grupo de 4, 6 o 8 moléculas. Y este grupo más pequeño es el que va a entrar de forma mucho más fácil al cuerpo, llevándonos más hidratación. Entonces, el proceso de ionización logra que las moléculas se formen en una agrupación diferente que va a permitir el ingreso más rápido al cuerpo y por consiguiente una mayor hidratación y nutrición para los tejidos. Ahora, ¿por qué decimos que los sistemas de níquel son superiores a todos los otros sistemas en el mercado? Decimos esto porque el sistema de níquel no solamente es un sistema de filtración, sino es un sistema que nos puede brindar lo que yo les acabo de comentar hace un momento. O sea, los sistemas de níquel no solamente eliminan malos olores, malos sabores, eliminan químicos, eliminan bacterias, sino que estos equipos además le agregan minerales al agua, mineralizan el agua. Estos equipos mejoran el pH del agua, la alcalinizan y la ionizan para una absorción mucho más rápida del agua y una mejor ingesta de oxígeno a través de esta más rápida absorción del agua. Ahora, em, ¿por qué hablamos de deporte en esta presentación? Y es que antes, antes de la pandemia, el deporte era considerado una opción. Ya no es una opción.
El deporte ahora es una necesidad. Sabemos que con esta coyuntura del COVID, hay muchas opiniones encontradas, ¿no? Hay médicos que proponen algunos tratamientos, hay otros médicos que proponen otro tipo de tratamientos, hay gente que está a favor de las vacunas, hay gente que está en contra. No hay un acuerdo sobre cuál es la mejor manera de afrontar esta crisis. Sin embargo, todos los médicos y todos los científicos coinciden en algo, y es que mientras mejor esté nuestro sistema inmune, nosotros vamos a afrontar la enfermedad de forma más fácil. En eso sí hay consenso. Y para mejorar nuestro sistema inmunológico, el deporte es vital. La hidratación es vital, el descanso es vital, la alimentación sin duda pues lleva un papel ahí abanderado. Pero sí tenemos que hacer reporte, o sea, sí necesitamos hacer reporte porque ya se sabe, y esto no lo dice Niken, esto está escrito en cualquier revista científica, que el deporte nos va a ayudar notablemente a mejorar nuestro sistema inmunológico. Ahora, hay algunos datos muy importantes que los voy a tocar así de forma muy rápida, y es entender que el cuerpo humano, siendo una máquina tan maravillosa, tiene algunos mecanismos que funcionan a destiempo, y uno de esos mecanismos es el mecanismo de la sed. ¿Esto qué quiere decir? Que cuando nosotros sentimos sed, ya hemos perdido más o menos 1,5 litros de agua. Y este dato es importante porque normalmente estamos acostumbrados a tomar agua cuando sentíamos sed, y no debemos esperar a sentir sed para tomar agua. Ahora, cuando hablamos de este tema relacionado con el deporte, es mucho más importante. ¿Por qué? Porque ya hay estudios en donde nos dicen que una pérdida de 1,5 litros de agua puede llevar a que el deportista pierda un 20% de porcentaje o de rendimiento deportivo, y pierda velocidad y pierda fuerza muscular. Entonces, este dato ha cambiado totalmente la forma de afrontar el deporte, porque nos están diciendo, por un lado, que perdemos 1,5 litros de agua sin darnos cuenta antes de sentir sed, y por otro lado nos dicen que si perdemos 1,5 litros ya perdimos fuerza y potencia. Entonces ahora estamos obligados, las personas que hacemos deporte y los que no hacen deporte pero van a comenzar a hacerlo, estamos obligados a no esperar tener sed para hidratarnos. Y este es un poco el nuevo concepto de hidratación en el deportista. Nosotros que hacemos deporte no podemos esperar a tener sed. Y eso está escrito desde hace mucho tiempo. Sin embargo, no estaba del todo científicamente comprobado de la necesidad de tomar agua durante un ejercicio, durante la competencia. Y se sabe ahora que si nosotros vamos a hacer deporte, deberíamos tomar agua antes del ejercicio, debemos tomar agua después del ejercicio, pero durante el ejercicio debemos consumir agua cada 15, cada 20 minutos, pequeños sorbos. Esto va a permitir que nosotros no sintamos sed, y si no sentimos sed, lógicamente no vamos a tener esa pérdida de fuerza, de potencia y de rendimiento. Ahora, para mencionar algunos de los beneficios del agua alcalina ionizada en el deportista. Primero hablamos de ultrahidratación. El agua alcalina ionizada nos va a permitir una ultrahidratación. ¿Y por qué hablamos de ultrahidratación? Porque como les comenté, este tipo de agua está constituida de forma diferente. Las moléculas están agrupadas en grupos más pequeños, y el grupo más pequeño entra más rápido al organismo. Entonces se sabe que este tipo de agua alcalina ionizada nos puede llevar hasta 6 veces más hidratación y oxígeno a nivel celular que el agua normal. Otro de los beneficios del agua alcalina ionizada para deportistas es que nos va a dar más energía, nos va a dar más potencia, mayor resistencia, mayor vitalidad, máxima absorción de nutrientes y una resistencia mayor al ácido láctico. Ahora, el tema del ácido láctico es básico para el deportista, y quiero tomarme unos minutos en explicarle de qué se trata. El ácido láctico es una sustancia natural que produce el cuerpo cuando los niveles de oxígeno del organismo no son lo suficientes para controlar todas las funciones del cuerpo. En otras palabras, cuando estamos en exceso de ejercicio y el nivel de oxigenación que tenemos no es suficiente.
En ese momento el cuerpo emite un ácido que se llama el ácido láctico, que es el ácido que nos va a hacer sentir un calambre o la sensación de que tenemos los músculos contracturados. Ese es el ácido láctico. Ahora, todos los que hacen deporte saben que el ácido láctico es que nos apaguen la luz, ¿no? Cuando nosotros tenemos ya exceso de ácido láctico en el cuerpo, es la voz de alarma que nos dice, ya no puedes, deja de hacer ejercicio porque si no te puedes lesionar. Ahora, ¿qué tiene que ver el ácido láctico con la hidratación y más aún con la hidratación alcalina? Que el ácido láctico es ácido y el agua alcalina es todo lo opuesto, es alcalino. Entonces el agua alcalina, no solamente el agua alcalina, el agua, pero con mayor razón el agua alcalina, van a ayudar notablemente a retrasar la aparición de ácido láctico. ¿Eso qué quiere decir? Que si es que yo tomo agua alcalina ionizada, voy a tener la posibilidad de hacer ejercicio más tiempo, de hacer ejercicio con un mejor rendimiento. O sea, si antes hacíamos bicicleta 1 hora, si nosotros nos hidratamos correctamente y con este tipo de agua, que es el agua correcta, vamos a poder hacer ejercicio 10, 15, 20, 25 minutos más y de esa forma retrasar la aparición de ácido láctico. Esto acá para el deportista es, pero tremendamente importante. Es uno de los beneficios, lógicamente, que nos da la correcta hidratación. Sabemos que nosotros tenemos en Niken algunos sistemas que lo que hacen es lo que yo les he escrito hace un momento. Son sistemas de filtración, alcalinización e ionización de agua. Ustedes pueden ver en la pantalla, sobre la mano izquierda, los 3 equipos que son orientados para casa u oficina. Y estos equipos lo que hacen, pues, es, como les dije, quitar malos olores del agua, quitar malos sabores, quitar químicos, quitar bacterias, pero además van a alcalinizar el agua, van a mejorar el pH del agua, van a mineralizar el agua y la van a ionizar. El resultado de esta agua es agua excepcional. Sin embargo, además de esos 3 equipos, Niken cuenta con un cuarto equipo que es el que parece una licuadora, el que estoy marcando acá al centro de la pantalla, que se llama Optimizer. El Optimizer, como su nombre bien lo dice, es un optimizador de agua. Este Optimizer es un equipo de Niken que recibe el agua de cualquiera de los 3 equipos anteriores para optimizarla en todo sentido. El Optimizer va a mejorar aún más la oxigenación del agua, va a mejorar aún más el pH, va a mineralizar más el agua y va a ionizar más el agua, porque este equipo tiene pues ahí dos imanes que hacen el proceso de ionización más o menos de 4000 Gauss cada uno. El agua, y acá no hay ninguna duda, el agua del Optimizer es un agua de insuperable calidad. Tenemos también en Niken una botella deportiva, que es la versión portátil de los otros 3 equipos, y tenemos una ducha que lo ponemos dentro de esta presentación porque la ducha es parte de nuestra hidratación. La hidratación no solamente es oral, uno se puede hidratar a través del baño y sabemos que el agua que sale pues de la llave es un agua muy contaminada y un agua que tiene grados muy altos de cloro. Y lo que hace esta ducha, entre otras cosas, es eliminar el cloro. Entonces nos va a permitir, a través de la ducha, lograr una hidratación mucho más profunda y mucho más sana para nuestro organismo. Ya llegando a la parte final de la presentación, quisiera hacer un pequeño resumen, por si es que alguna persona no entró a la hora que hemos comenzado. Y lo primero que tenemos que decir es que el agua y la hidratación es vital. O sea, no hay una sola célula en el cuerpo, no hay un solo tejido, no hay un solo órgano, no hay un solo sistema que funcione mejor sin agua. El agua es vital, pero ¿qué tipo de agua? Tenemos que pensar que el agua es vital, pero el agua es vital en cantidades correctas y de la calidad correcta. Cuando hablamos de cantidad y calidad, hablamos que la cantidad, como lo dije al comienzo, la cantidad mínima que deberíamos tomar es 2 litros de agua, lo mínimo que se puede tomar. Sabemos que si tomamos menos agua que eso, estamos condenados a un problema de salud, o sea, tan sencillo como eso. Mínimo necesitamos 2 litros de agua
Y cuando hablamos de calidad, hemos visto que tenemos algunas alternativas. Tenemos el agua hervida, tenemos el agua de la llave, tenemos el agua de botella, tenemos el agua de los filtros. Y dentro del agua de los filtros hay uno, que es el de Niken, que provee pues de algunas características muy interesantes, muy importantes, que hacen que esta agua sea un agua de inmejorable calidad. Hablamos de 2 litros de agua al día, y otra cosa que me gustaría dejar claro y lograr en esta presentación, que como le dije en un momento, no tiene otro objetivo más que crear conciencia en la necesidad que tenemos de hidratarnos correctamente. Lo que quisiera lograr es que por favor no vuelvan a tomar agua hervida. El agua hervida nos da una falsa expectativa de hidratación, y todas las personas y las familias que se vienen hasta ahora hidratando con agua hervida están logrando una hidratación muy pobre, y una hidratación que no está basada en el agua, sino más bien en las frutas y en las verduras que están consumiendo. El mecanismo de la sed trabaja a destiempo, es otra cosa que debemos tener claro, que no debemos esperar a sentir sed, porque si sentimos sed es porque nuestro cuerpo ya está muy deshidratado, y esto va para todas las edades, principalmente para la gente mayor, porque sabemos que la gente mayor consume menos agua porque les da menos sed. Entonces hay que tratar de tomar agua en las cantidades correctas, y lógicamente agua de la calidad correcta. Ahora, ya terminando esta presentación, haciendo mención a el padre de la medicina, a Hipócrates, eh, eh, con con este dicho, con este lema, que de una u otra forma van muy de la mano con el propósito de Niken, que es la prevención, ¿no? La mejor medicina es enseñar a no necesitarla. Esa es mi presentación. Muchas gracias por el tiempo que me han regalado.